Para poder hablar del tema, primero debemos conocer qué es una reforma. La reforma es un cambio que una nación realiza con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y democratizarla. Además, busca elevar y transformar el sistema educativo nacional. La reforma educativa ha contribuido a estos cambios a lo largo de los años, aunque con variaciones según los diferentes gobiernos. Ahora hablaremos sobre la reforma educativa neoliberal. ¿Qué es? Esto es un cambio en la forma de organizar la educación inspirado en ideas del mercado. Se busca que las escuelas funcionen casi como empresas donde haya competencia entre colegios para mejorar la calidad. Para medir esa calidad se usan sobre todo pruebas estandarizadas que comparan estudiantes y escuelas con los mismos criterios. ¿Por quién fue dada? Fue dada principalmente por Alberto Fujimori, quien impulsó una reforma educativa de corte neoliberal. Esto promovió la expansión de colegios y universidades privadas, redujo la inversión del Estado y aplicó pruebas masivas de rendimiento. Además, se implementaron evaluaciones y contratos temporales para docentes, se enfocó el currículo en competencias y preparación para el mercado laboral, y se consideró a los padres como clientes, dándole más autonomía a los colegios. Una reforma educativa neoliberal es un cambio en la forma de organizar la educación inspirado en ideas del mercado. Se busca que las escuelas funcionen casi como empresas donde haya competencia entre colegios para mejorar la calidad. Para medir esa calidad se usan sobre todo pruebas estandarizadas que comparan estudiantes y escuelas con los mismos criterios. En este modelo, el Estado tiene un rol más reducido, es decir, interviene menos mientras que se le da más responsabilidad a cada estudiante, familia y maestro de su propio éxito o fracaso. La prioridad principal están en la eficiencia y los resultados académicos, dejando en segundo plano aspectos como la igualdad de oportunidades o la formación social y comunitaria. Reforma civilista, gobernado por Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, una figura clave en la historia republicana del Perú. Nació en Lambayeque en 1863 y gobernó el país en dos periodos, en 1908 hasta 1912, luego en 1919 hasta 1930, siendo este el último conocido como el famoso Oncenio de Leguía. Su partido civil inició su carrera en este partido liberal, aunque luego fundó el Partido Democrático Reformista. Fue presidente por elección y golpe. En 1919, tras ganar las elecciones, dio un golpe de Estado antes de asumir formalmente. También disolvió el Congreso y se hizo reelegir varias veces mediante reformas constitucionales. Gobierno más largo del siglo XX. Gobernó por más de 10 años consecutivos, el periodo más extenso de un presidente peruano hasta el día de hoy. Reformas educativas de 1920 en su gobierno. Cambios estructurales. Se reorganizó el sistema educativo de nivel primaria, secundaria, técnica y superior. Se promovió la formación de docentes en enfoque técnico y práctico. Se introdujeron modelos educativos inspirados en el sistema norteamericano. Sin embargo, la implementación fue caótica. El sistema primario y secundario se volvió confuso y fragmentado. También fue impulsada por Manuel Vicente Villarán, intelectual civilista que promovía una educación técnica, científica y moderna. Se promulgó la Ley Orgánica de Enseñanza número 4004 en 1920, considerada el triunfo del civilismo en materia educativa. Ahora conoceremos una de las transformaciones más ambiciosas del Perú en el siglo XX, la reforma militar. Para ello, debemos conocer a Juan Velasco Alvarado, quien fue un militar y político peruano, nacido en Piura en 1910. En 1968, lideró un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry e inició lo que se conoce como la primera fase del gobierno militar. Durante su gobierno, se realizaron profundas reformas, entre ellas la reforma agraria, la nacionalización del petróleo y la expropiación de los medios de comunicación, pero una de las más significativas
fue la Reforma Educativa de 1972, aprobada en marzo de 1971. Esta reforma no fue solo pedagógica, sino también política y social. Velasco veía la educación como una herramienta para transformar la sociedad y acabar con siglos de exclusión, ya que antes la educación pública era una herramienta para mantener ignorantes al pueblo, facilitando su explotación. Su objetivo era garantizar el derecho a la educación sin discriminación, con enfoque humanista, gratuito, bilingüe y descentralizado. Una frase que a menudo se escuchaba en la radio o televisión era que ningún niño joven se queda sin estudiar, confirmando así su búsqueda por transformar la estructura de la educación. El nuevo sistema educativo incluyó educación inicial, básica, laboral y superior, y planteó un currículum integral que combinaba conocimientos, trabajos y orientación personal. Se promovió también la revalorización de la mujer, la coeducación y la oficialización del quechua. Sin embargo, la reforma enfrentó una fuerte oposición del gremio magisterial, además del burocratismo y la centralización militar, lo que llevó a su fracaso parcial. Más adelante, durante el gobierno de Morales Bermúdez, la reforma fue desmontada y en 1982, con Belaúnde, se volvió a una ley educativa similar a la de 1941. En conclusión, la reforma educativa de Velasco fue un intento de lograr que nadie se quedara sin estudiar, siendo este un cambio social. Sin embargo, no logró consolidarse por razones políticas y estructurales. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, la cual es propuestas vigentes, la cual propuse 4 ideas de estas propuestas que se han elaborado actualmente este año. Bien, la primera, Proyecto Educativo Nacional al 2036, PEN 2036. El plan busca orientar el sistema educativo hacia la ciudadanía plena a través de 10 estrategias clave, como la equidad y el financiamiento. Aunque el documento oficial ya esté aprobado y sirve de guía para otros programas, enfrenta el desafío de asegurar su continuidad política y presupuestal. La segunda, recuperación y mejora de aprendizajes en la pandemia. Este programa busca elevar el rendimiento en la lectura, matemática y ciencia, enfocándose en la educación básica, especialmente en segundo y tercero de primaria y primero y segundo de secundaria. Aunque Perú mantuvo su desempeño en lectura y ciencia en PISA 2022, se registró un retroceso en matemática. Para combatir esto, existen iniciativas del esfuerzo escolar con el apoyo de la UNICEF. Tercero, desarrollo y desempeño del docente. Este programa busca mejorar la profesión docente mediante estándares comunes, abarcando tanto la formación inicial como la continua. Se ha logrado actualizar el marco del buen desempeño docente, una guía nacional que orienta la formación y evaluación. Sin embargo, el principal desafío es llevar el acompañamiento y la formación especializada a las zonas rurales y bilingües, conectándolos con la meta de recuperación de aprendizajes, para que así los docentes se puedan comunicar con sus alumnos cuando vayan a las zonas rurales y puedan comunicarse el docente con sus alumnos en su lengua materna, la cual es quechua y aymara. La última, transformación digital y conectividad escolar. Este plan busca garantizar el acceso a Internet y dispositivos digitales en la educación básica, especialmente en zonas rurales y escuelas multigrado. Aunque el gobierno ha implementado un plan de conectividad, la brecha digital sigue siendo alta, con notables diferencias en el uso de Internet entre los niveles de primaria y secundaria.
El principal desafío es la falta de conexión en muchas escuelas, un problema que persiste hasta el día de hoy. Y a todo esto, ¿qué reformas siguen vigentes hoy? Hoy en día el sistema educativo peruano conserva elementos de las tres principales reformas del pasado. De la reforma civilista se mantiene la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria. Esta idea se formalizó en el siglo XX y se reafirma en la Ley General de Educación vigente. De la reforma militar, todavía existe la educación intercultural bilingüe, una propuesta que buscaba respetar y valorar las lenguas y culturas originarias. Aunque su aplicación ha sido limitada, sigue siendo parte del marco legal educativo actual. De la reforma neoliberal de las décadas de 1990 y 2000, permanecen varios aspectos importantes. El currículo por competencias, que se usa en todos los niveles de la educación básica, la descentralización educativa a través de la SUGEL y direcciones regionales, aunque en la práctica esta descentralización es limitada. La creciente participación del sector privado en la educación, lo que ha llevado a una mayor privatización del sistema educativo. En resumen, la educación actual en el Perú es una mezcla de todas esas reformas. Algunas ideas siguen vivas y otras se han transformado o debilitado con el tiempo, como en este caso, qué reformas ya no están o se han perdido. A lo largo del tiempo, varias propuestas importantes de las reformas anteriores han sido eliminadas o abandonadas. De la reforma civilista ya no existen las escuelas técnicas nocturnas para obreros, que fueron una innovación para la época, pensadas en función de las necesidades de los trabajadores. De la reforma militar se perdió el enfoque humanista y transformador de la educación. También desaparecieron los núcleos educativos comunales, que permitían la participación activa de las comunidades en la gestión educativa. Este modelo buscaba integrar la escuela con la vida local, pero fue desmantelado tras el golpe de 1975 y en gobiernos posteriores. Aunque la reforma neoliberal sigue presente, ha sido muy criticada por debilitar el rol del Estado en la educación pública. Se ha priorizado la eficiencia sobre la equidad, y muchas veces se ve la educación como un servicio comercial más que como un derecho. Ahora veremos una comparación sobre la educación de antes versus la educación de ahora. Antes, especialmente durante la reforma militar, la educación tenía un enfoque más social, comunitario y transformador. Se buscaba formar ciudadanos comprometidos con su país y su comunidad. Hoy, la educación se orienta más hacia el desarrollo de competencias para el mercado laboral. Se prioriza la empleabilidad, las habilidades blandas y técnicas, y la eficiencia de los resultados. La participación de las comunidades antes era mucho más directa. Hoy, aunque existe una descentralización en el papel, en la práctica muchas decisiones siguen tomándose desde el nivel central y la participación real de padres, docentes y estudiantes es limitada. En cuanto al acceso, hoy hay más cobertura educativa que antes, pero persisten grandes brechas entre zonas urbanas y rurales, así como entre instituciones públicas y privadas. Finalmente, hoy se reconoce la diversidad lingüística y cultural de Perú a través de la educación intercultural bilingüe. Sin embargo, en la práctica aún no se aplica de manera efectiva en todas las regiones donde debería implementarse. Para concluir, el sistema educativo peruano actual En conclusión, el sistema educativo peruano actual ha heredado elementos de distintas reformas del pasado, aunque se han logrado avances importantes como el reconocimiento de la diversidad cultural y la ampliación del acceso. También se han perdido propuestas valiosas que buscaban una educación más humana, participativa y transformadora. El desafío sigue siendo construir una educación de calidad, que no solo